De todas las especies, el Homo sapiens es una especie curiosa. Su existencia no solo se limita a la supervivencia, a buscar comida o techo. Esta especie va más allá. Hombres y mujeres han buscado mejorar, desde el principio, los espacios que habitan. Y aunque no lo crean, la ficción, el contar historias, es uno de esos mecanismos que ha ayudado a la humanidad a pensar otras posibilidades para esos espacios de la vida cotidiana. Es decir, pensar cómo podemos mejorar como especie. La literatura es entonces una necesidad vital, pero no solo eso, también lo son las herramientas que usa para divulgar cuentos, mitos, leyendas. Se abre entonces una pregunta: ¿cómo han cambiado las formas de contar? ¿Cómo han cambiado estas herramientas? Antes teníamos a los rapsodas cantando en las plazas esas viejas historias o epopeyas. Luego encontramos los libros, logramos crear la escritura. Pasamos por el teatro, el cine, y ahora llegamos a una industria que ha revolucionado la manera de contar, la industria de los videojuegos. ¿Cuál es la novedad con la que llega esta industria? Sencillo. Antes el espectador esperaba que el cuentista o el juglar contara algo vivido por alguien más, algo que le pasaba a otro. Ahora tenemos casos como Limbo, Shadow of the Colossus, juegos en los que no solo somos un espectador, sino encarnamos al protagonista, vivimos la tragedia del protagonista. Podemos entonces preguntarnos: ¿los videojuegos potencian esa habilidad de contar historias? ¿Los videojuegos son las nuevas formas de literatura? Afortunadamente vivimos una época extraordinaria. Cambiamos la perspectiva. Ya no esperamos recibir las historias. Ya no esperamos ser receptores, meros espectadores. Ahora interactuamos. Y esto ha sido un cambio radical en la forma en que nuestra especie hace las historias. Para no alargarnos con la introducción, hoy en El Ojo de Odín exploraremos qué vínculos existen entre los videojuegos y la literatura, con una pregunta que ya hemos mencionado: ¿serán acaso los videojuegos el futuro de la literatura? ¿Serán las nuevas formas de contar? No lo sé. Pasaremos a analizarlo. Sin más preámbulos, hablan Yelus y sean bienvenidos. Capítulo 1. ¿Qué es la literatura? Ya dijimos que contar es inherente al ser humano, de eso no cabe duda. Pero empecemos con unos datos inútiles que de seguro no te van a ayudar a conquistar el amor de tu vida, pero probablemente aburran una fiesta. Según lo que nos dicen los arqueólogos, el primer texto de la literatura existe aproximadamente hace 5000 años y es conocido como el Cantar de Gilgamesh. Lo peculiar en este caso es que esta epopeya aparece cerca a un texto muy importante, a otro texto muy importante, el Código Hammurabi. Dato inútil: el Código Hammurabi fue el primer conjunto de leyes escritas que tuvo la humanidad hacia el 2700 a.C. Fin del dato inútil. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las primeras historias de la literatura aparecieron al mismo tiempo que las leyes. Dos fenómenos que son decisivos para la humanidad. ¡Me aburro! Ok, el tema puede parecer denso y estos datos, como se dijo, no van a abrirte el corazón de tu amada o amado. De hecho, podrán alejarlo. Historia real. Pero la cultura general nunca sobra, creo. Y para los que probablemente se lo estaban preguntando, o no, la Biblia católica o cristiana no es el primer texto de la historia de la humanidad.
De hecho, la Biblia se apropia de algunos fragmentos del Cantar de Gilgamesh y los utiliza para crear sus mitos y sus leyendas. No, God! No, God, please, no, no! Entonces, desde hace más de 5000 años, venimos escribiendo historias. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si escribir historias ha acompañado a la humanidad, ¿cómo podemos definir qué es este arte? Es decir, ¿qué es literatura? Los filósofos y los literatos han gastado cientos de páginas y de horas discutiendo sobre el significado de este arte. Y probablemente lo único que han hecho es confundir más el tema. Te estoy viendo, Octavio Paz, con tu separación entre poema y poesía, que no sirve para nada. Para no complicar el tema, podemos decir que la literatura son un conjunto de escritos con una finalidad estética. Es decir, textos que buscan ser bellos. Pero no solo se limita a esto, porque estos textos que buscan ser bellos muestran los sentimientos humanos, los problemas que vive y ha vivido la humanidad. Y dentro de estos escritos encontramos la poesía, la novela, el cuento, la crónica, las fábulas, entre otros. ¿Y qué características tienen estos textos? Dejando fuera la poesía, porque no nos sirve para nuestro tema, literatura y videojuegos, estos tienen las siguientes características. Tienen una trama, tienen personajes, tienen espacio y tiempo, tienen tropos, son temas comunes. En el siguiente apartado aclararemos este aspecto. Tiene una serie de técnicas narrativas y invitan a una reflexión sobre la condición humana. La reflexión puede ser explícita o implícita. La Odisea, el Quijote, Los Miserables, la servidumbre humana evidencian estas características que mencionamos. Por cierto, todos los anteriores textos son un poco largos, pero muy recomendados. Lo interesante de la literatura es que muestra cómo la humanidad, a pesar de su cambio, todavía vive los mismos dilemas, las mismas desilusiones, las mismas angustias y disfruta de los mismos placeres. Esto lo vamos a analizar con más detenimiento en el siguiente apartado. Capítulo 2. ¿Todas las historias son siempre la misma historia? Todo amante de las historias, en libros, en cine, en telenovelas, en videojuegos, habrá notado que todas las historias terminan siempre tocando los mismos temas. Esto en creación literaria tiene un nombre, se conoce como tropos o clichés, o para ser más técnicos, palimpsesto. ¿Esto qué significa? Que las historias que vemos siempre tienen la misma temática. Vamos a analizar algunos de estos tipos de historias, algunos tropos comunes en el mundo de la literatura. Número 1. Uno de los tropos más convencionales es la búsqueda del príncipe o la princesa. En este tipo de historias, ¿qué pasa? Básicamente, el protagonista busca con desespero su objeto amado, príncipe o princesa. ¿En qué consiste el final? Pues sencillo. Después de difíciles circunstancias, el protagonista logra su cometido. Alcanza a la princesa o viceversa. En este tipo de tropos tenemos como ejemplo los cuentos de los hermanos Grimm o un clásico, el videojuego de Mario Bros. Número 2. Otro tropo famoso es la historia de amor. Pero en este caso, a diferencia del anterior, no asistimos solo a la búsqueda y a la obtención. En este caso vemos qué pasa después, cómo se desenvuelve la historia y muchas veces cómo culmina. Dentro de este tópico tenemos novelas como Las cárceles del alma y Al este del Edén, ejemplos magníficos de este género. También tenemos el videojuego o los videojuegos
tipo Final Fantasy. Número 3. Historia de desarrollo personal. En esta, él o los personajes cambian a lo largo de las vivencias. Primero tienen un objetivo en mente que los hace salir de su zona de confort. Empiezan a conocer nuevos lugares, enfrentan sus miedos y después de un arduo camino, vuelven más fuertes. Vuelven con todas sus experiencias, con todos sus aprendizajes. Novelas como El Señor de los Anillos y videojuegos como la saga de Metal Gear son excelentes ejemplos de este tercer tropo. Número 4. Tragedia. Asistimos a la lucha de unos personajes que tratan de encontrar su papel en el mundo, que lo buscan con desesperación, pero la realidad los va a superar. No van a lograr sus objetivos, solo vamos a ver esa lucha desesperada por tratar de superar lo insuperable. Edipo Rey de Sófocles o Las manos sucias de Jean-Paul Sartre son excelentes obras literarias sobre este tema, al igual que el videojuego Shadow of Colossus o Silent Hill. Número 5. Comedia. En esta clase de historias, básicamente tenemos personajes que se burlan de los valores sociales que se consideran importantes para la sociedad. Ejemplo de estos son el libro Opiniones de un payaso de Henry Ball o videojuegos excelentes como Undertale o Deltarune. Lo importante hasta este momento es ver que todas las historias que existen podemos englobarlas en alguna de las categorías mencionadas. Y sí, pueden mezclarse, eso es obvio. Pero es difícil encontrar historias que salgan de estos tópicos. Cabe aclarar que esto que estoy diciendo no es una idea mía. Esto fue descrito por Joseph Campbell en un libro muy útil para aquellos que deseen contar historias. El héroe de las mil caras. En el cual nos dice: los temas principales de los mitos permanecen inalterables. Siempre han sido los mismos. Probablemente algunos de ustedes estén pensando: muy bien, por no decir aburrido. Pero sigue sin ser respondida la pregunta: ¿por qué afirmamos que los videojuegos pueden ser las nuevas formas de literatura? Pregunta que con los elementos que hemos venido analizando, ahora sí puede ser respondida en el siguiente apartado. Capítulo 3. ¿Son acaso los videojuegos las nuevas formas de la literatura? La anterior pregunta a oídos letrados puede sonar abusiva, insensata. ¿Cómo es posible relacionar algo tan banal como el entretenimiento con las grandes obras de la literatura? ¿Con autores como Borges, Cervantes, Somerset, entre otros? Para ello siento decirles que una rama de los videojuegos emplea las estrategias de la literatura. Sí, emplea estrategias de ese arte excelso de mentes superiores. Y lo hace para mejorar la experiencia del videojugador. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Vamos por pasos. Empecemos con una pregunta simple. ¿Cuáles son los aspectos en común que existe entre el videojuego y la literatura? Básicamente todo juego posee unos personajes, un tiempo, un espacio, una trama, una estética. Así sea simple como el Mario Bros. O como The King of Fighters. Es claro que estos elementos no son exclusivos de los videojuegos. Al contrario, estos elementos tuvieron sus orígenes en la literatura. Los usaban las novelas, los cuentos y el teatro, y ahora el cine y las consolas de videojuegos. Aclarados estos elementos comunes, pues podemos preguntar lo contrario: ¿en qué se diferencian los videojuegos y la literatura? Si bien existen muchos lazos que los vinculan, también existen elementos que los separan.
No todos tienen tropos, es decir, los temas comunes. Muchos no tienen técnicas narrativas o una reflexión profunda sobre los problemas de la humanidad. Te estoy viendo Fortnite y la mayoría de shooters. ¿Esto qué quiere decir? No todos los videojuegos son literarios, eso es claro, pero existen juegos que incluyen elementos de la literatura para fortalecer la experiencia del jugador, para potencializar, para dar fuerza a la inmersión del juego. Para esta última clase de videojuegos podemos decir que existe una extraña hermandad entre videojuegos y el terreno literario. Tomemos un caso concreto, Shadow of Colossus. Una preciosa historia que debería ser jugada en todas las escuelas. ¿De qué trata? Wonder lleva a la fallecida, a la sacrificada, Mono, al templo de Dormir, con un propósito: solicitarle a la deidad que reviva a la joven, que reviva a su amada. Dormir acepta, pero impone una condición: asesinar a los 16 colosos que viven en el valle. Wonder no duda un solo instante y se embarca en la cacería de estos seres que son inocentes. Lo cual implícitamente hace que nos preguntemos: ¿acaso el fin justifica los medios? Es decir, un juego nos está llevando a reflexionar sobre un concepto fundamental de la ética. Lo que hace literario este videojuego, aparte de sus bellos paisajes que nos evocan las pinturas del romanticismo, especialmente las de David Gaspar Friedrich o William Turner, es que la dinámica del juego y la posibilidad de interacción que ofrece nos hace vivir la historia del personaje y sus dilemas, porque el principal dilema que va a tener este protagonista es uno que tenemos que enfrentar todos. ¿Acaso uno de los mayores problemas para los seres humanos no es el problema de sobrellevar el duelo cuando fallecen aquellos que amamos? Con Shadow of Colossus no solo vamos a ver una historia, una obra como la mencionada va a encarnar los dilemas que hasta el momento habían abordado la filosofía y la literatura, pero en un formato mucho más accesible a las nuevas generaciones. Con este videojuego del Team Ico hacemos nuestra una obra que nos enfrenta ante la injusticia del mundo, la injusticia que pisa a aquellos seres inocentes. En este caso van a ser representados por Mono, la mujer sacrificada, y por los colosos, seres inocentes que no tenían nada que ver en el problema. Me pregunto si esto no es el mismo problema que Víctor Hugo estaba abordando en su obra Los Miserables, cómo el mundo abusa de aquellos que no tienen poder ni recursos. En conclusión, las nuevas tecnologías reconfiguran los cánones del arte, cánones impuestos por críticos que no desean salir de cavernas para explorar el mundo, ni las innovaciones que trae cada día. Ahora, con respecto a la literatura, probablemente nos encontremos en uno de los momentos más interesantes de este oficio, que antes se limitaba a las letras y a las hojas, y ahora cobra vida a través de la imagen, del sonido, de efectos. Por tal razón podemos finalizar con una pregunta: ¿será que el arte de la escritura se potencia cuando logra crear más puentes entre lo tecnológico y lo literario? ¿Será que el videojuego está cambiando la forma de hacer literatura? Gracias por procrastinar con nosotros. Ahora es el turno de ustedes. Queremos saber qué opinan. ¿Será que los videojuegos son las nuevas formas de la literatura? ¿Son simple entretenimiento? Queremos leer su opinión en la caja de comentarios. Gracias por compartir con nosotros y nos escuchamos en una próxima oportunidad.